En primer lugar, tengo que cumplir con un deber, que es la encomienda que me ha hecho don Ricardo de saludaros especialmente a todos, de saludar a don Juan Mari, de saludar a Joseba, ¿no? Anoche cuando le llamaba diciéndole lo que acaba de recordar Joseba de estar en el lugar donde él vivió aquí, pues, bueno, de parte de reírse un rato, me dijo que os saludase así. Bien, entremos en el asunto. La verdad es que ser obispo no es un título para hablar especialmente de ecología, digamos, ¿no? Ahora, si entramos en el planteamiento que el propio Papa Francisco realiza en Laudato Si, o el que ha venido realizándose especialmente en la gran tradición de la Iglesia de Oriente, en la tradición de la Iglesia que llamamos hoy ortodoxa, pues seguramente sí que tenga más que ver con el ministerio pastoral y con una propuesta honda de espiritualidad. Ámbitos donde, digamos, por la propia condición ministerial, me puedo encontrar más cómodo. A la hora de hablar, seguramente más incómodo a la hora de existir, siendo mínimamente coherente con la propuesta que recibimos, que compartimos y que tratamos de ofrecer a otros. En la intervención voy a hacer una primera, digamos, introducción muy desde textos de Laudato Si. En una segunda parte, un segundo momento, quiero hacer una reflexión inspirada en la Iglesia Ortodoxa, para después tratar de aterrizar en el desafío evangelizador que el ministerio ordenado, el ministerio pastoral, el ministerio apostólico vive como un especial desafío en este momento de gran giro en la historia. Y por tanto, como siempre ha ocurrido, cada vez que la Iglesia, compartiendo la historia de los hombres, se encuentra en un giro histórico hondo, el Espíritu Santo no falta a la cita y nos ofrece desde el singular Pentecostés, que ha sido el Concilio Vaticano II, y estas décadas de acogida del propio concilio y de los papas que la Iglesia ha tenido en este tiempo, pues nos impulsan a caminar hacia adelante. Dice el Papa Francisco en Laudato Si en el número 111. La cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales a los problemas que van apareciendo en torno a la degradación del ambiente, al agotamiento de las reservas naturales, a la contaminación. Debería ser, subrayo, una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático. De otro modo, aun las mejores iniciativas ecologistas pueden terminar encerradas en la misma lógica globalizada. Buscar solo un remedio técnico a cada problema ambiental que surja es aislar cosas que en la realidad están entrelazadas y esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial. Cada vez yo creo que vamos siendo más conscientes de que el momento que vivimos expresa una singular crisis espiritual de nuestra época. Y por otra parte, que la mirada católica, cuando digo católica querría entrar en diálogo con lo que habitualmente en la jerga
de este tipo de conversaciones se suele llamar mirada holística, pero nosotros tenemos, digamos, esta propia terminología, la mirada católica, es decir, la mirada que es capaz de poner en relación unos asuntos y otros, aunque luego a la hora de organizar las agendas, las propuestas pastorales, las iniciativas que institucionalmente podamos hacer o personalmente o en las comunidades cristianas haya que distinguir para unir y tengamos que poner la dedicación y el acento en algún asunto, pero siempre sin perder la perspectiva integral, por utilizar esta expresión que en Laudato Si adquiere una importancia singular y que en este texto una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático. Es decir, esta alianza singular entre la ciencia y el poder. Con lo que tiene de ambiguo, porque es evidente, dígase si no en tiempos de pandemia, que los avances de la ciencia son importantes, que la capacidad de hacer de la ciencia luego una tecnología aplicada está consiguiendo muchos aspectos buenos para tantos y tantos de la humanidad. Pero claro, tampoco se puede negar, es lo que denuncia el Papa, además de subrayar la importancia de la creatividad al hablar de la ciencia y la técnica, los riesgos del poder y de ser singulares instrumentos del poder. La misma situación de la pandemia, la esperanza que podemos tener en las vacunas, en los tratamientos, en la capacidad de las diversas medidas que la investigación científica pueda poner en nuestras manos, está haciendo también, incluso desde los aspectos, iba a decir, de detalle de la cuestión ecológica, si mirásemos solo algunos aspectos aislados de contaminación y demás, bueno, todos usamos estos aparatitos, tenemos que usar a veces más de uno al día, desde luego varios a la semana, unos cuantos, casi decenas al mes, y luego van, ¿dónde van? Porque esto resulta que no es biodegradable. Todo lo que estábamos haciendo en relación con los plásticos, bueno, ahora en tiempos de pandemia, hombre, vale todo, incluso a la hora de facilitar aislamiento para no contaminar y que todas las cosas estén envueltas, y guantes y EPIs, y sobre todo en la misma discusión sobre el poder de las farmacéuticas, la inversión pública en su investigación, el problema de las patentes. Pero más abajo, el paradigma tecnocrático se ha metido en el corazón. Porque la propuesta cultural dominante habla de individuo autónomo. Si preferís, también por utilizar una expresión de la jerga de la época, de individuo empoderado. Y el empoderamiento se ha hecho una propuesta de salvación para la vida de cada sujeto o de cada identidad de pequeños grupos o de grupos aislados que fácilmente luego hacen que la cultura del enfrentamiento hecha estrategia política tenga una capacidad de tener éxito muy grande porque antes se ha cultivado en el propio corazón una propuesta de salvación en el empoderamiento. Si además este poder es el poder fuerte de ciencia y técnica aliado a los grandes poderes económicos y políticos del mundo, evidentemente el desafío de esta mirada distinta, de este pensamiento, de esta política, estilo de vida y espiritualidad es singular. Continúa diciendo Francisco y acabo esta introducción. En el número 139 de Laudato Si, cuando se habla de medio ambiente, se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita.
Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados. Las razones por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis del funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus maneras de entender la realidad. Dada la magnitud de los cambios, ya no es posible encontrar una respuesta independiente, específica, para cada parte del problema. Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. Aparece aquí una de las frases que dio en pie a titulares de Laudato Si, o desde Laudato Si. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Por eso, dice luego más adelante la propia carta Laudato Si, hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos y la relación de cada persona consigo misma. Es una perspectiva integral, es una perspectiva católica, es una perspectiva que para alguien, como somos nosotros en el ministerio ordenado, que tenemos que poner en relación palabra, liturgia y caridad, que tenemos que poner en relación rostro y pueblo, que tenemos que poner en relación cada sujeto con su historia, con la sociedad en donde estamos viviendo, con el lugar donde la paroiquía, casa entre las casas, desarrolla su actividad y su existencia, donde la iglesia particular, pueblo entre los pueblos, se sitúa, tiene para nosotros llamados a ser ministros de la comunión, desde luego comunión interpersonal, comunión con Dios, pero también comunión de perspectivas, catolicidad del corazón, catolicidad de las manos, catolicidad de la propia existencia en las interrelaciones de las que formamos parte. Abramos otra carpeta, demos un paso adelante, que es esta reflexión inspirada en la filosofía y en la teología rusas. Ya sabéis que incluso en la actualidad, cuando la propia Iglesia Católica ha instituido un día, una jornada de oración por la creación, en realidad en esto hemos sido seguidores de la Iglesia Ortodoxa. Ha sido la Iglesia Ortodoxa la primera que ha incorporado, incluso en el diálogo ecuménico, en los encuentros ecuménicos que han tenido lugar desde los años 70 en adelante, especialmente desde un encuentro del año, no me acuerdo ahora, en Basilea, de los 80, ya se incorpora a la propia expresión en los títulos de las jornadas ecuménicas siempre la dimensión, el cuidado de la creación, el cuidado de la casa común. Y esta es una aportación que viene de la Iglesia Ortodoxa. Y viene de la Iglesia Ortodoxa por una corriente que es filosófica y teológica, que si queréis, si entrásemos en los detalles, que no me corresponde a mí tampoco, ni porque entra en esta propia charla, ni porque tampoco soy ni mucho menos un especialista en esto, pero porque el cosmismo ruso, que es de lo que la referencia a la que yo quiero hablar ahora, pues ciertamente tiene muchos aspectos ambiguos. De hecho, el propio cosmismo ruso fue asumido después de la Revolución Soviética por uno de los líderes de la ciencia del momento inicial, después de la Revolución Leninista, ¿no?, como un principio inspirador que enseguida fue, como tantas otras cosas, arrojado fuera, como tantas otras cosas de la gran Rusia, que el mundo soviético se llegó por delante y que hoy de manera, diríamos, sorprendente, el actual régimen ruso
trata de rescatar, ¿no?, esta alianza que hay entre el presidente Putin y, de alguna forma, la Iglesia Ortodoxa, el Patriarcado de Moscú, bueno, y algunas de las posiciones que tiene Putin, sobre todo en las cuestiones que más pueden tener que ver con la antropología y demás, ¿no?, pues algo tienen que ver con esta mirada, aunque en otros aspectos, como no participe, y no solo participe, sino que lidere aspectos de la cultura del enfrentamiento en la dinámica de poder universal que vivimos hoy, ¿no? Para el mundo ortodoxo, y eso fácilmente lo podemos asumir en las iglesias, diría yo, en la Iglesia Católica de una forma especial desde el Concilio Vaticano II, en el que la llamada mirada de los signos de los tiempos o teología de los signos de los tiempos emerge con especial fuerza, la cuestión ecológica es un signo de los tiempos. ¿Qué queremos decir con signo de los tiempos? Porque cuando decimos signo de los tiempos hay una doble perspectiva. Es decir, nosotros podemos mirar con los ojos de nuestros análisis y de los instrumentos de análisis que podemos tener para mirar lo real, y desde ahí podemos extraer una suerte de valores y contravalores que nos hagan decir: aquí hay un signo, aquí hay una señal. Esa es una manera de mirar. Pero hay otra manera de mirar. En este sentido, sí que la Iglesia Ortodoxa la lidera, y que de alguna forma en nuestro mundo católico ha tenido que ver, por algo muchos de nosotros hemos conocido de una u otra forma o conocemos los movimientos de acción católica y cómo desde la acción católica se puso delante una pedagogía de mirada de la realidad, el ver, juzgar, actuar, una pedagogía que ha hecho suya la doctrina social de la Iglesia, pero que la propia doctrina social de la Iglesia la ha girado, primero en un giro polémico que dio el Papa Juan Pablo II con motivo del encuentro de la Iglesia de Iberoamérica, de Latinoamérica, en Santo Domingo, y luego el giro que da la misma Iglesia iberoamericana, pero que luego, como quiera que Bergoglio, que es el relator del encuentro de Aparecida, luego es Papa Francisco, ahí hay otra mirada nueva, y que incluso él lo formula ya de otra manera, ¿no?, cuando nos habla de reconocer, interpretar, elegir. Pero a lo que voy es que la mirada tiene ahora un punto cero antes del ver. El punto cero es iluminar la mirada con los ojos del discípulo. Iluminar la mirada del creyente. Y entonces descubrir que un acontecimiento es signo de los tiempos si en él descubrimos el paso del Señor, que renueva la permanente llamada que nos hace a salir de nosotros mismos y a ser discípulos, y la permanente llamada del Señor que nos llama para enviarnos y anunciar que el reino de Dios está entre nosotros. En ese sentido, la cuestión ecológica se convierte en un signo de los tiempos, en el tramo final del tiempo moderno. En un signo de los tiempos, en un paso del Señor que nos llama y nos recuerda alguno de los anuncios fundantes y fundamentales. Que os he regalado una casa, que sois una familia, que sois una familia, que tenéis un hogar. Además de los anuncios que luego constituyen el corazón del querigma. La mirada que los hermanos de la Iglesia del Oriente nos ofrecen es una mirada trinitaria, pero es de una Trinidad en acción, una Trinidad en acción que reconoce que la acción creadora de Dios nuestro Padre continúa. Y que en la acción creadora de Dios nuestro Padre, que continúa, ahora el hombre tiene una posición singular en esta colaboración con la acción creadora de Dios.
que la acción redentora de Dios continúa. Porque el sacrificado para siempre, el que subió una vez al madero para siempre, continúa. Resucitado con sus marcas, sacrificado para siempre, entregado para nuestro bien, realizando de manera permanente la liberación del pecado y de la muerte. Porque la acción del Espíritu Santo, que está en el momento primero de la creación, ayudando a convocar al caos para que sea cosmos, ayudando a que del costado abierto del Hijo se derrame la sangre y agua, cauces de la gracia para nuestro bien, ayudando a que el plan, ese plan que cantamos todos los lunes con la oración de vísperas, en el cántico evangélico tomado de la carta a los Efesios, ayudando a que todo tenga a Cristo por cabeza. Y todo es todo. Para llegar, utilizando una expresión tan querida a los padres del Oriente, a los padres de la gran tradición común, que es la expresión pléroma, que aparece en la carta a los Efesios, que aparece en la carta a los Filipenses, que es la plenitud del cuerpo de Cristo. Y la plenitud del cuerpo de Cristo hacia la que caminamos, la plenitud del cuerpo de Cristo que anticipamos como quien anticipa el octavo día del tiempo, la plenitud del cuerpo de Cristo atraerá a todo lo creado, a todos los animales, a todos los vegetales, a todas las cosas, haciendo que en ese cuerpo, para darle forma al cuerpo, la persona humana, creada a imagen y semejanza de una de las personas divinas, de la Trinidad Santa, pero mirando como modelo al Hijo para modelar de elementos de la naturaleza, de tierra, de barro, para modelar a el cuerpo pleno de Jesucristo. La forma es la forma personal a la que son atraídas todas las realidades no personales, desde nuestra propia concepción de lo que es persona. Una mirada trinitaria, una Trinidad en acción. Esta corriente teológica y filosófica es el llamado cosmismo, cosmismo que viene de cosmos, que es la llamada que está desde la primera hora de la creación, en el que el Señor hace del caos, tohu babohu, un cosmos ordenado para llegar a la plenitud del tiempo, en el que el cosmos adquirirá entonces el rostro femenino de la Sofía, dirán los hermanos del Oriente, diremos nosotros con los textos de Apocalipsis, el texto de la novia, de la Jerusalén celeste, que engalanada como una novia se desposará eternamente en el banquete de las bodas del Cordero. Este cosmismo tiene además elementos que adquieren hoy una singular actualidad, porque los cosmistas son los primeros transhumanistas. Es decir, cuando hoy una de las consecuencias del paradigma tecnocrático, que en el cambio de época nos lleva a una propuesta poshumana, en el que el hombre no solamente deja de estar en el centro, sino que se le dice además que es una amenaza para lo creado, que es la especie más peligrosa, que es preciso domesticar al Homo sapiens, y que no hay otra manera que para poderle domesticar de una nueva alianza, una alianza con las máquinas, una alianza con la inteligencia artificial, una alianza con los implantes que sustituyan a los trasplantes, una alianza para un hombre mejorado, un hombre exponencial, por utilizar la jerga de la época, una alianza que consiga la muerte de la muerte para una soñada y al mismo tiempo, ¿por qué no decirlo, amigos?, temida inmortalidad. Pues bien, el transhumanismo cristiano tiene que ver con la propuesta, si bien en la tradición, podríamos decir, católica occidental, hemos puesto un acento fortísimo en la redención. Hasta el punto, el acento puesto tan fuerte ha sido tan fuerte en la redención, que hemos hecho a Jesucristo dependiente del pecado de Adán, dicho sea en la herejía molinista.
Es decir, si no hubiera habido pecado, ¿se hubiera encarnado Jesucristo? Si no hubiera existido el pecado de Adán y Eva, digámoslo así, con la terminología propia del Génesis, ¿hubiera habido encarnación? Ha habido determinados acentos cristocéntricos y de una comprensión del cristianismo como redención aislada, porque evidentemente que el cristianismo es una propuesta de redención, es una propuesta de salvación, pero no solo, es una propuesta de divinización, es una propuesta de santificación. La encarnación hubo de dar el rodeo del pesebre y de la cruz, seguramente a causa del pecado, pero la encarnación está en el plan primero de la Trinidad Santa, que ha querido convocar, saliendo de sí todo su amor en la creación, dibujando de sí en expresión de todo su amor a alguien a quien la Trinidad ha querido por sí misma, a quien le ha dado la capacidad de dar nombre a los animales, de dar nombre a las cosas. La persona, varón y mujer, a quien Dios ha querido por sí misma y la ha querido para ser partícipe de su misma vida, partícipe de su misma divinidad. Por eso los hermanos del Oriente subrayan que en el plan de Dios, desde el principio, hay un proyecto de divina humanidad. Hay un proyecto de glorificación, de santificación, de recapitulación, que el pecado del hombre ha obligado a dar un dramático rodeo, un rodeo por el que ha habido que pasar por el pesebre y por la cruz. Pero el plan de Dios es este transhumanismo. Un transhumanismo que nosotros mismos cuando decimos quiénes somos, y hemos dicho a lo largo de la gran tradición, somos naturaleza y gracia. Y sólo así nos podemos explicar. ¿Qué ha ocurrido? Que progresivamente se ha debilitado este coloquio y se ha sustituido el coloquio naturaleza-gracia por el coloquio naturaleza-cultura. Y en ese coloquio naturaleza-cultura hemos pensado que valía con que compartir valores de la cultura para ponerles en relación con la naturaleza, y hemos dejado de hacer un anuncio explícito de la creación, de la redención y de la recapitulación, pensando que con compartir los valores, primero los valores que surgen del Evangelio, que han sido los valores de la cultura dominante en Occidente hasta hace 4 días, pero que desvinculados de su fuente, como diría Chesterton, se han vuelto locos. Y hoy ya no nos vale compartir los valores, más aún, los valores de la cultura dominante se convierten en una especie de vacuna antievangélica. En algunos pasos de la cultura dominante. Por eso, la mirada a la naturaleza, la mirada a lo creado, la mirada ecológica desde una perspectiva católica, está llamada a una recuperación del coloquio naturaleza-gracia, que por otra parte, siempre que ha habido un giro en la historia, ha tenido que reformularse. Le formula el primero Pablo en la carta a los Romanos, en el arranque de la navegación cristiana. Lo reformula San Agustín en su comentario a la carta a los Romanos, cuando se produce ese otro giro que va a ser el tiempo medio, el salir del tiempo antiguo para entrar en el tiempo medio. Lo reformula de nuevo con su carácter dramático Lutero en el siglo XVI, en el que el coloquio naturaleza-gracia se desplaza de tal manera hacia una gracia sin naturaleza, que tiene las consecuencias que todos sabemos, pero entra en ese coloquio el Concilio de Trento, con toda la estructura y propuesta sacramental, sacramentos, ministros de los sacramentos, cauces de la gracia, que toman elementos de la naturaleza, agua, pan, aceite, aire, y que por la gracia tienen la capacidad de transfigurar, de transformar y de ser capaces de ser, sin dejar de ser hombres, como la segunda persona de la Trinidad Santa, poder ser divinos.
esta divino-humanidad. El cosmismo procede de una comprensión del mundo en el sentido griego. El cosmos es aquello opuesto al caos, el orden supremo de belleza y armonía que evidencia la configuración divina de este mundo. Este cosmos entiende en constante interacción a Dios con cada una de las criaturas. Y una de las cuestiones centrales de la que el cosmismo tratará de dar respuesta es el problema de la relación del creador con su creación y del lugar que ha de ocupar el hombre en esta relación. Digamos que toda esta fuerza de pensamiento pone una mirada que nos resulta hoy, día de ceniza, especialmente atractiva, podríamos decir. Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver, ¿no? Entonces, Fyodorov, para hablar de Nikolai Fyodorov, uno de los filósofos más importantes de esta corriente, de este movimiento, dice que todo surge de la muerte y del rechazo de la muerte y de querer superar la muerte que tienen los hombres. El arte surge de la muerte, queriendo buscar como homenaje a los que han muerto, una manera de que pervivan en el tiempo, se hacen los primeros ejercicios artísticos en torno a los monumentos funerarios. Pero también todo lo que tiene que ver con el cultivo de la naturaleza, con la defensa de aquello que la naturaleza supone como amenaza. La naturaleza que a través de sus manifestaciones, sobre todo las manifestaciones más impulsivas, pero también sus manifestaciones como la que estamos viendo en este año, porque el virus COVID-19 es un elemento de la naturaleza, que seguramente en su propio llegar a los seres humanos haya tenido que ver con desajustes en la propia situación de la naturaleza, ¿no? Pero ante esta realidad de la naturaleza, el hombre, dice Nikolai Fyodorov, del rechazo categórico a separar el espíritu y la materia, lo divino y lo terreno, el impulso que encuentra en la preocupación por la muerte, en el sentimiento de pérdida de los seres queridos, hace que la naturaleza, que es impredecible como medio externo, como fuerza destructiva, precise ser superada por una regulación de la naturaleza, por la introducción de la voluntad y de la razón humanas en la naturaleza, para prevenir desastres naturales, para controlar el clima, para crecer en la capacidad de producir alimentos, domesticar animales, para luchar contra virus y bacterias. Escribía Fyodorov en el 19, para luchar contra virus y bacterias, para explorar el espacio y hacerle habitable. No es extraño que los cosmistas del mundo leninista fuesen fundamentalmente los que estaban en el programa espacial soviético. El primer director del programa espacial soviético era un cosmista. Claro, cuando tiró un poco más del hilo de su cosmismo y lo relacionó con la vieja Rusia, con la Rusia de los zares, le cesaron. Pero en realidad esta inquietud existía en la Rusia del siglo XIX. La humanidad en su conjunto, sigue escribiendo Fyodorov, debe tomar conciencia de su dependencia de la naturaleza y unirse para superar sus leyes gracias a la posibilidad de conocerlas y dominarlas. El principal obstáculo es que la humanidad ha perdido el sentido de unidad. La discordia, la ausencia del amor, el egoísmo, el individualismo son la causa de todos los males. A nivel individual, el ser humano está escindido en facultades, su conocimiento en parcelas aisladas. La humanidad está dividida en clases sociales, pueblos, naciones. Hemos perdido el vínculo que nos une con nuestros antepasados y no sentimos el que nos une a las generaciones venideras. Y esta división se manifiesta en la misma manera de tratar a la creación. La historia es el lugar en el que culminará la creación, el punto de encuentro entre la energía creadora humana y la divina. El ser humano es parte del proceso evolutivo, pero a la vez es un factor capaz de incidir en la evolución. Este modo de entender la naturaleza creativa del ser humano es también uno de los rasgos definitorios de la propuesta cosmista. Para el cosmismo, el ser humano es un homo creator, y no es sorprendente que la relación del hombre con el cosmos sea ante todo una relación estética, contemplativa.
lo que se espera del hombre no es una contemplación pasiva y estática de la belleza de este mundo, sino una contribución activa que haga del mundo un cosmos. Se espera un acto creativo que supere los elementos oscuros y caóticos de la naturaleza. La belleza en la filosofía del cosmismo, más que una categoría estética, es una categoría ontológica. Es la medida de la perfección de la creación, de su espiritualidad, de su bondad, de su verdad, de su plenitud. Imprime el impulso necesario al progreso, que es capaz de dirigirlo por el curso adecuado, porque su propósito evolutivo no es otro que conquistar el caos, vencer la entropía y hacer de este universo ilimitado un cosmos. Heredero de Fiódorov y al mismo tiempo corrector de Fiódorov es Soloviev. Soloviev, que nos es más conocido, sobre todo quizás últimamente, por determinados discursos sobre el anticristo y su texto sobre el anticristo, pero además por su propuesta espiritual. Dice Soloviev: si la naturaleza aspiraba al hombre, el ser humano aspira a Cristo, el Logos encarnado. En Cristo, la naturaleza humana trasciende los límites de su finitud. La interioridad del reino que el hombre descubre en su interior como ideal se dispara hacia Dios. Cristo se diviniza, no a pesar de su humanidad, sino precisamente por ella. La encarnación no es un descenso estático. Al igual que la humanidad, Cristo también tenía una misión que cumplir, la de adecuar su humanidad a Dios, haciéndole una forma apta para recibirla. La culminación de este proceso es la victoria sobre la muerte, la transfiguración, la resurrección y la recapitulación de todo en Cristo. Pero fijaros qué clave que nos ayuda para entrar en una propuesta de conversión. Si lo que el ser humano quiere es un auténtico reinado sobre el mundo material, debe de entrar en la kénosis de Cristo. Esa kénosis que la Iglesia canta cada domingo en las primeras vísperas que rezamos el sábado por la tarde con el cántico de Filipenses. Esa kénosis de Cristo, de renunciar a su deseo desenfrenado de dominar la naturaleza, de usar y abusar de ella. El ser humano ha de entrar en esta kénosis, esta renuncia de usar y abusar de la naturaleza, de elevarse sobre ella para fines puramente materiales sensibles y persiguiendo deseos egoístas y subjetivos. En cierto sentido, la actividad que se exige y espera del ser humano es de hecho una pasividad activa y conscientemente adquirida, un rechazo consciente a objetivar en este mundo nuestros deseos y a dominarlo. Este paso atrás es en sí mismo condición para otro movimiento, el ascenso hacia Dios, que es como llamó Soloviev al arte del futuro capaz de inmortalizar el orden creado y que está muy en sintonía con la comprensión del arte que mantiene el padre del cosmismo, de la que antes el propio texto de Soloviev había hecho referencia. Del mismo modo que el reinado de Cristo solo es comprensible a la luz de la kénosis de la cruz, el reino de la humanidad sobre el mundo transfigurado solo puede realizarse en la abdicación kenótica de la voluntad y el conocimiento humano, en la transferencia consciente de nuestro centro a Dios. La humanidad debe de abandonar esta mirada objetivadora y dominadora sobre el mundo material. Ha de dejarlo ser, ha de contribuir a su transfiguración para que sea la plenitud del cuerpo de Cristo. Avancemos un poco. Me hubiera gustado con estas pinceladas del cosmismo abriros un apetito a leer textos del mundo ortodoxo sobre la cuestión ecológica. Fiódorov, desde luego, es un personaje polémico, Soloviev también. Pero yo diría que en esta gente, por supuesto, en grandes clásicos de la literatura que se mueven en este ambiente, como son Dostoyevski y Tolstoy. Dostoyevski está muy influido por estos textos. Y Tolstoy, como luego lo que pueden ser los grandes del mundo de la filosofía y la teología
ortodoxa ya del tiempo moderno, ¿no? Como son Florensky o Bukalov, ¿no? Pues sin duda, seguramente sea, como tantas veces repetía San Juan Pablo II, un pulmón de la Iglesia por el que hemos respirado poco. Y que en este aspecto en concreto no cabe duda de que tienen una mirada entusiasmante que realizarnos. Luego es verdad que nuestras acciones ecológicas han de aterrizar a asuntos concretos, digamos, ¿no? Pero no perdamos la perspectiva, nosotros, ministros de lo católico, de ayudar a caer en la cuenta de la relación, de la integralidad de la propia propuesta. Y es una propuesta de una hondura espiritual de primera magnitud. Pero como todas las grandes propuestas de tiempos eje, de tiempos de giro, también es una propuesta ambigua, también es la propuesta en la que se asienta hoy la biopolítica, que domina tantos aspectos de la política mundial. También es una propuesta que ha hecho suya el capitalismo verde, como una nueva fase del mundo capitalista. También es una propuesta que tienen en cuenta los del Great Reset, del gran reinicio, del que se habla desde el Foro Económico de Davos. También es una propuesta que forma parte del negocio y que forma parte del paradigma tecnocrático. No olvidemos lo que nos decía el Papa Francisco en el 111 de Laudato Si. De otro modo, las mejores iniciativas ecologistas pueden terminar encerradas en la misma lógica globalizada. Fácilmente serán enterradas en la lógica globalizada, fácilmente haremos el juego al poder, incluso con iniciativas ecológicas o ecologistas, si son iniciativas desvinculadas. Si son iniciativas que en su propia comprensión y en su propio desarrollo hacen juego a la desvinculación, que es la estrategia del poder dominante en esta hora. Por eso, digamos que una propuesta religiosa es una propuesta que religa, es una propuesta que vincula, es una propuesta que integra. Y ahí estamos, ¿no? Porque en esta hora de la evangelización, paso siguiente, evangelización y ministerio, estamos llamados, nos dice Francisco, en realidad nos dice Francisco porque es el giro del Pentecostés del Concilio Vaticano II, porque es seguir dando voz a lo que tenía en el corazón Juan XXIII, a lo que expresa Pablo VI en Evangelii Nunciandi, a lo que dice San Juan Pablo II con la llamada a la nueva evangelización, a lo que plantea el Papa Benedicto con todas sus propuestas de diálogo entre la fe y la cultura y de impulso de la salida misionera. Es una propuesta que aterriza de una forma que nos compromete y nos descoloca y nos incomoda. El Papa Francisco tantas veces de realizar un primer anuncio, el primer anuncio. Es verdad que en la propuesta de la evangelización, la estrategia misma de la división hace que nos esté costando integrar primer anuncio, dimensión carismática, dimensión gratuita de la propuesta, con lo que pudiéramos llamar una propuesta moral. Es decir, que quizás hemos tenido un tiempo en el que nosotros también hemos metido a Jesucristo en el armario, a Jesucristo y a la Trinidad entera en el armario, y hemos pensado que para evangelizar valía con sacar la bandera de los valores cristianos. En definitiva, con hacer una propuesta moral. Una propuesta moral sin gracia termina siendo siempre una propuesta moralista, porque sin la gracia las propuestas morales son invivibles. Por eso terminan siendo propuestas moralistas, como instrumentos ideológicos de mamporrazos de unos con otros o como propuestas a la baja. Porque como no podemos vivir la propuesta moral que nosotros mismos pronunciamos, al final hagamos rebajas, porque esto no hay quien lo viva. Entonces es mejor hacer rebajas. Claro, ahora yo creo que vivimos otro riesgo. El riesgo del momento en el que vivimos, en el que está tan de moda el primer anuncio, en el que está tan de moda el decirnos lo que hay que hacer es el anuncio del querigma, un riesgo al que sale el paso Francisco, ¿no? Es que pensemos que el querigma no tiene una dimensión moral, o que la propuesta de anuncio, la propuesta de salvación,
no lleve consigo una propuesta moral. En este sentido, el cosmismo, otra dimensión del cosmismo, nos ayudaría también, porque para el cosmismo, la mirada a la creación, que es una mirada ontológica, si vale esta palabreja, que es más hasta de la tradición compartida del mundo griego, la propuesta ontológica es en sí misma una propuesta deontológica. Es decir, el anunciar lo que el ser es, el anunciar lo que la naturaleza es, salida de las manos de Dios, el anunciar lo que el hombre es, varón y mujer, ontológicamente relacional, hijo y hermano, salido de las manos de Dios, lleva en sí mismo una propuesta de deber ser. Es decir, una buena mirada al ser lleva en sí misma una propuesta de deber ser, sobre todo si la mirada al ser nos descubre que ese ser es dinámico, que está en camino de creación para la recapitulación y que por consecuencias del pecado en ese camino de creación para la recapitulación tiene que experimentar la redención. Nuestra propuesta que anunciamos de lo que es, de la verdad del ser, lleva en sí misma una propuesta moral. De alguna forma estamos llamados a superar esta nueva división dentro de la vida de la Iglesia, ¿no? Una visión progresista de valores sin gracia para no caer ahora en una propuesta de gracia sin carne, sin propuesta que lleve a una vida buena, a una propuesta de vida buena que responde a nuestra propia comprensión de lo que somos y de lo que todo lo creado salido de las manos de Dios es. Entonces, digamos que en la evangelización simplemente voy a tratar de resaltar como algunas de las cuestiones que tenemos ahí. Por eso, el Papa Francisco escribe Evangelii Gaudium, capítulo 3, la propuesta del anuncio, del querigma. Capítulo 4 de Evangelii Gaudium, dimensión social del querigma. Y la dimensión social del querigma la está desarrollando Francisco en Laudato Si, en el que, hablando de la dimensión social del querigma, habla de la casa que compartimos, de la familia que vive en la casa, de la persona que forma familia que vive en la casa y del Dios creador que ha creado la casa, la familia y el corazón de cada persona a su imagen y semejanza. Porque Laudato Si tiene estos 4 lados. Es verdad que solemos dibujar Laudato Si en verde, como el libro que tenemos ahí, y es cierto, es una encíclica que pone el acento en la cuestión ecológica, pero siempre desde una mirada integral. Por eso tiene un lado verde, pero tiene un lado rojo, porque habla del clamor de los pobres, habla de la situación de la justicia, y tiene un lado azul, porque dice que no se puede separar la cuestión ecológica de respeto a la naturaleza y luego pasarse, por sálvase a la parte, la condición humana, defender al aborto, no tener en cuenta la dignidad humana y el significado de la propia corporalidad, que también lo pone Laudato Si, esta ecología humana, como también, hasta del mismo título se desprende, hace una referencia, Laudato Si, al Dios creador, loado sea su santo nombre. Luego, en Fratelli Tutti, va a poner la mirada en la familia que habita la casa. Y en la familia que habita la casa, además, como con 2 distancias. La familia que habita la casa en lo global es la fraternidad universal. La familia que habita la casa en lo local ha de cultivar la amistad civil, la amistad social. Fijaros que el Papa Francisco, al hablarnos de la amistad civil y la amistad social, recupera a Aristóteles. Cuando habla Aristóteles de la imprescindible amistad civil para poder construir la política. Por eso el drama mayor de la situación política actual sería o se produciría si la cultura del enfrentamiento manifestada en el Parlamento o en los medios de comunicación social se hiciera quiebra también de la amistad civil entre los ciudadanos, entre los representantes políticos, porque la amistad es una cuestión prepolítica, que es la que hace posible que podamos
realmente encontrarnos unos a otros, ¿no? Pues bien, hermanos, avancemos. Primer anuncio, propuesta moral. En la evangelización, el querigma y la dimensión social del querigma. En la evangelización, la importancia de poner en diálogo naturaleza, cultura y gracia. Tierra, pueblo e historia. Historia, escatología y plenitud de lo humano. Así, estamos llamados a hacer un primer anuncio, un querigma, que aunque tenga en el centro Jesucristo, nos muestra el amor misericordioso de Dios nuestro Padre, misericordia que se acerca a nuestra miseria y nos libera del poder del pecado y de la muerte. Este anuncio del querigma ha de situarse en esta propuesta que también es querigmática. El amor que Dios nos ha manifestado se manifiesta en que nos ha regalado una casa, en que nos ha constituido familia, en que nos ha hecho persona con una dignidad sagrada, a imagen y semejanza de la Trinidad misma. La buena noticia de que existe un Dios creador que ha decidido ofrecernos sus entrañas, las entrañas de la misericordia que han tomado persona, ser personal en Jesucristo, que ha dado la vida por nosotros y ha roto la argolla que cerraba el corazón en la soberbia y ha tirado la puerta que suponía la muerte para cada uno de nosotros. Un primer anuncio lleno de una perspectiva católica, integral e integradora. Un primer anuncio de una ecología integral, de un cuidado de la casa, de la familia, de la persona y de un cuidado de Dios mismo, que merece nuestra alabanza y nuestro agradecimiento y que quiere hacernos a nosotros partícipes de su misma misión creadora, de su misma misión redentora, de su misma misión recapituladora, y para eso nos ha llamado. Por eso seguramente en esta hora de la vida de la Iglesia, la evangelización, el primer anuncio, ha de dar dos frutos: el constituirnos como pueblo y el suscitar en medio de ese pueblo la vocación a la misión, la vocación a la evangelización, en cada una de las vocaciones. Por eso, la evangelización supone una propuesta, desde la perspectiva de la ecología integral, de espiritualidad, de mirar la naturaleza, la materia, como preñada de espíritu. Los cristianos somos, si me permitís esta expresión, cuando hablamos de espiritualidad, somos materialistas. Somos ese extraño pueblo que hace elogio del cuerpo, que no considera al cuerpo como un ectoplasma distinto del yo, como un juguete del yo, sino como nuestro propio ser, que se visibiliza, que manifiesta su capacidad de relación y sus límites en la corporalidad, en el propio ser corporal. La propia materia que lleva en sí las huellas de su autor. La propia materia, todo lo creado, todos los seres vivos, pero también los minerales, todos los seres vivos, los vegetales y los animales. La persona, única criatura a la que Dios ha creado por sí misma. Todo está preñado de el toque de Dios. Por eso en Laudato Si, en el capítulo dedicado a la espiritualidad, se nos habla de que todo lo creado tiene un ADN, que es el ADN trinitario, que todo lleva la marca de la Trinidad, y de alguna manera estamos llamados a iluminar la mirada para volver a descubrir lo que hemos perdido a consecuencias del pecado, que es caer en la cuenta de que todo lleva en sí las huellas de su autor, de que todo está unido por esta singular marca, que es la marca trinitaria, que todo tiene además una vocación, la vocación de la plenitud del cuerpo de Cristo. Evidentemente esta propuesta
de evangelización ha de traducirse en un estilo de vida. En un estilo de vida, y en este sentido es donde el otro eje del pontificado de Francisco, uno que viene marcado por la evangelización, Evangelii Gaudium y sus desarrollos, Laudato Si, Fratelli Tutti, aparece otro eje decisivo, que es Gaudete et Exsultate. En realidad, Francisco viene a decirnos algo que ya había dicho Pablo VI, que nuestra generación escucha más a los testigos que a los maestros. Y que por eso nuestra evangelización, que está llamada a ser una evangelización en la que seamos ministros de la palabra, que realicemos primer anuncio, pero precisa del testimonio, precisa de la santidad de vida, precisa, dígase además en términos ambientales e institucionales, una propuesta de vida a contracorriente, como dice Francisco en Gaudete et Exsultate, poniéndonos además como referencias del modelo de vida a contracorriente, el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas y el Juicio de las Naciones, Mateo 25. Una propuesta de vida a contracorriente, pero no solo como personas, sino como pueblo. Entonces, ¿cómo congregar a un pueblo que, queriendo cultivar la cultura del encuentro, siendo pueblo entre los pueblos, con una mirada que reconoce el ADN trinitario en todo lo creado, de una manera todavía más singular en todos los hombres y mujeres, incluso con aquellos con los que no nos llevemos bien, ¿no? Precisa un estilo de vida personal y comunitario, un estilo de vida a contracorriente, un estilo de vida que además ha de promover la vivencia de nuestra vida como vocación. En el caso del ministerio ordenado, un estilo de vida del ministerio apostólico. Tenemos un dibujo, una plantilla para ese estilo de vida, que es el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, el discurso apostólico. Un estilo de vida en la vivencia de los hermanos llamados a ser la Iglesia en el mundo, la vocación laical, que tiene como corazón de su propuesta de espiritualidad la caridad política, de la que también el Papa Francisco, siguiendo a los papas anteriores, nos ha hablado, cuando ha hablado del amor civil o político, de la caridad social o política, de las que se había referido Juan Pablo II en Solicitudo Rei Socialis, hablando de la virtud de la solidaridad, con las características que da a la solidaridad, en la que ha hablado Benedicto XVI en Deus Caritas Es, y en el que ha hablado el Papa Francisco tanto en Fratelli Tutti como en Laudato Si, como en Evangelii Gaudium, hablando de esta vocación laical que encarna la caridad del Señor en la dimensión institucional, social y política. Esta llamada a la evangelización ha de suscitar la conversión, la innovación en las formas de vida y la transformación de las instituciones. Es decir, las acciones que podamos hacer, que podamos promover en nuestras comunidades, las acciones de valor ecológico, los pequeños detalles de ir hacia papel cero, de tener un consumo energético que responda a las categorías del mundo ecológico, de nuestra propia manera de conducirnos, ¿no? También de movernos de un sitio a otro, desde el uso de nuestro automóvil o de otras formas de transporte. Todos los pequeños detalles y todas las propuestas que podamos hacer, es bueno que tengan la lógica de lo sacramental. Es decir, que tengan la lógica de ser signo e instrumento, que se pueda percibir en el pequeño gesto que propongamos a los chavales de la catequesis, que se viva en la manera de organizar la economía de la parroquia, en la administración de la casa, de todo lo que es esa dimensión de la vida de nuestras comunidades, en todos los gestos que podamos hacer, en las salidas al campo, a la contemplación de la naturaleza, que de alguna u otra manera la dimensión personal de llamada a la conversión, la dimensión ambiental de plantearnos un estilo nuevo de vida y la dimensión institucional
de plantear las medidas sociopolíticas que sean necesarias para abonar estas transformaciones, que de alguna manera esté en todo lo que hagamos. Porque si no, la posibilidad de vivir algo aislado, disgregado, la posibilidad de ser domesticados por las campañas, por haber sustituido el calendario litúrgico y las propuestas de santidad del año litúrgico por los días por las jornadas X, Y o Z que aparece en el calendario de las Naciones Unidas, pues es bastante fácil. Y no digo que esté mal el que dediquemos un día a una cosa, otro día a otra, pero si eso se hace de una manera desintegrada, desvinculada, si no responde a una propuesta global de conversión, de estilo de vida y de presencia pública, en realidad es estar mareando la perdiz cada día de una cosa a otra, con campañas, con carteles, con eslogans, con una sensación a veces como de agobio y perdiendo un poco esta perspectiva integral. Y en este sentido el ministerio ordenado tiene esta responsabilidad, el de ayudar a integrar, realizándolo de manera sinodal, digamos, con lo que puede significar en cada una de nuestras comunidades, por ejemplo, en las parroquias, los consejos parroquiales, lo que fuere, ¿no? Pero con una capacidad de integración. Porque la espiritualidad, dice Francisco en el 216 de Laudato Si, no está desconectada del propio cuerpo, ni de la naturaleza o de las realidades de este mundo, sino que vive con ellas y en ellas, en comunión con todo lo que nos rodea. Así nuestro ministerio pastoral, nuestro ministerio apostólico, nuestro sacerdocio apostólico, está llamado a ser signo e instrumento. Signo en nuestras propias formas y estilo de vida, e instrumento en lo que es la realidad de nuestro propio ministerio, que ayude a descubrir el dinamismo trinitario de toda la vida, que la Iglesia de alguna manera tiene el don, el regalo de poder vivir y ayudar a descubrir a nuestros conciudadanos. Que luego nuestro triple ministerio, nuestro ministerio de la palabra, sea un ministerio que convoque y que anuncie, sea un ministerio que realice una educación evangélica por la justicia, por la conversión ecológica integral, sea un ministerio que convoque a formar parte de un pueblo que, situado entre los pueblos, tiene la propuesta de vivir contracorriente, aunque sabe que por sus propias fuerzas no puede. Por eso nuestro ministerio también es un ministerio litúrgico, es un ministerio de la gracia, es un ministerio que congrega, no solo que convoca, sino que congrega, que empasta, y que esa congregación no la realiza la capacidad que tengamos de liderar proyectos o de hacer propuestas más o menos atractivas, sino que quien congrega es la gracia, que es la verdadera alternativa al poder. Lo único que el poder no puede manipular, que tiene una capacidad para manipularlo todo, para transformar todas las buenas intenciones en instrumentos de dominación, lo único que el poder no puede controlar es la gracia. La gracia de Dios, y la gracia de Dios que acogida se hace gratuidad de nuestras existencias, pero la gracia de Dios que congrega, por eso la importancia de la liturgia, por eso nos estamos diciendo en este tiempo sin la Eucaristía no podemos vivir, y aun en tiempo de iglesias cerradas, hemos querido que la Eucaristía se siguiera celebrando, y si es posible con una iglesia, con una puerta entreabierta, como una puerta entreabierta a la esperanza, de que ni el virus ni la ciencia tienen la última palabra, que la primera y la última palabra es del Señor. Y es el Señor quien nos convoca y nos congrega, y nosotros somos esa humilde mediación sacramental para que el pueblo santo pueda escuchar la propia palabra de Jesús en su Evangelio y pueda escuchar la propia palabra de Jesús derramando su gracia. Tomad y comed, yo te absuelvo de tus pecados, yo te unjo con el óleo para que venzas en la última batalla al poder de la muerte. Convocar y congregar. Pero además de convocar y congregar, en un ministerio de caridad pastoral estamos llamados a acompañar al pueblo santo, recordándole cuál es el horizonte de nuestra peregrinación, recordándole cuál es la senda que es verdadero camino, verdad y vida, recordándole que en la senda de la peregrinación
nos sentamos al menos una vez a la semana a hacer una parada y recordar cuál es nuestro fundamento y nuestro horizonte. Por eso el ministerio ordenado que convoca en una educación evangélica por la justicia, que congrega en una liturgia que tiene una capacidad transformadora de la realidad, transformadora del pan, del vino, transformadora del aceite, del agua, transformadora del aire, de los elementos de la propia naturaleza, que por la gracia se transforman en lo que ocultamente ya son, presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu creador y recapitulador. Así conducimos, acompañamos la peregrinación de quien es pueblo entre los pueblos, para que este pueblo entre los pueblos sea signo e instrumento del reino en el ejercicio de la caridad política, en un acompañamiento que promueva más que empodere. Nosotros tenemos una palabra en nuestra gran tradición, incluso a la hora de lo que decimos, promover el papel de la mujer, promover el papel de los laicos, promover la condición de bautizados todos, promover desde categorías de gracia, que es distinto que empoderar desde categorías de poder o de quítate tú para que me ponga yo. Termino con preguntas que plantea el Papa Francisco en Laudato Si. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quien nos sucedan? A los niños que están creciendo. Esta pregunta no afecta solo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su orientación general, su sentido, sus valores. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes. Pero si esta pregunta se plantea con valentía, nos lleva inexorablemente a otros cuestionamientos muy directos. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Por eso, ya no basta decir que debemos de preocuparnos por las generaciones futuras. Se requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que no sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra. Así que, hermanos, reavivamos el carisma que está en nosotros. Este tiempo de Cuaresma, a todo el pueblo santo de Dios, le prepara para renovar el bautismo. A nosotros para renovar el bautismo como miembros de este pueblo, pero también para renovar nuestra ordenación. Para en la misa crismal, una misa marcada por elementos de la naturaleza, una misa marcada por el aceite, por el perfume, por nuestras propias personas ungidas, que renovando en la Pascua Santa nuestra vida bautismal y nuestra vida ministerial, salgamos a los caminos anunciando esta buena noticia y invitando a vivir una ecología integral que pide de nosotros conversión, que pide estilo de vida y que pide vivir conforme a la vocación en la cual el Señor nos ha llamado.